Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 134 de un curso de milagros. Quiero percibir el perdón tal y como es. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz, desde su sabiduría y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero percibir el perdón tal como es. ¿Qué nos recuerda esta lección? Nos recuerda que para el curso de milagros no hay nada fuera de Dios y que Dios nos creó a través del amor, de la luz, de la paz, de todos los atributos que corresponden al amor. Sin embargo, cuando bajamos en este plano terrenal, en este bello planeta azul, pues pareciera, ¿cierto?, que estuviéramos divididos, ¿no? Y tuviéramos un sistema de pensamiento y creáramos, digamos, a través de ese proceso que nosotros tenemos interno, un mundo opuesto a lo que no somos en realidad. Y entonces creamos acá dolor, sufrimiento, miedo, rabia, culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué bajamos a la tierra? Entonces, precisamente porque esas emisiones de energía o esas emociones, por decirlo así, tenemos que transformarlas en lo que realmente somos. Tenemos que recordar quiénes somos. Y entonces recordemos que el Padre Celestial es luz y nos creó con un pensamiento, ¿cierto? Una emoción o emisión de energía, amor, una palabra, hagamos al hombre, o sea, los dos, y una acción que fue ponernos en la tierra. Cuando bajamos, ¿cierto? Recordemos que antes éramos unión porque éramos como la vasija que tenía la luz. A eso las tradiciones espirituales lo han llamado el Adán, ¿cierto? Lo han llamado pues la vasija. Y ese Adán se rompió en muchos pedacitos porque creyó sentirse culpable. ¿Y por qué decimos creyó sentirse culpable? Porque cuando hubo el pecado original, ¿cierto? Las tradiciones judío-cristianas nos indicaron que había un árbol y comimos del fruto del bien y del mal. Pero si vemos un Dios amoroso, no nos prueba, simplemente nos regaló ese libre albedrío para poder co-crear, ya sea desde lo que somos y lo que no somos. Entonces, la tradición nos dice que caímos en un profundo sueño. El primer sueño es crear que estábamos separados y vernos culpables. Y el segundo sueño fue caer acá, pues en esta tierra. Entonces, al sentirnos separados, vemos que siempre coloco este ejemplo y es que juzgamos primero a la serpiente. La serpiente fue la culpable porque fue la que me dijo que si quería ser como dioses, entonces yo comí el árbol por ella, ¿cierto? Y Adán le dice, la mujer que me regalaste. Por lo tanto, más que si comimos del árbol del bien o del mal, es la elección que hiciste. Y la elección que hicimos a partir de ahí, de Adán y Eva, es alguien tiene que haber culpa, alguien tiene que ser culpable y alguien merece un castigo. Y entonces en el mundo de la tierra siempre jugamos a culpa y castigo, a culpa y castigo. Y pues sabemos que eso viene pues obviamente del miedo, porque cuando yo tengo culpa tengo miedo a que me castiguen, ¿cierto? De hecho, pues si lo vemos, nosotros teníamos tanto miedo que nos castigaran Dios, ¿cierto? Que creímos que nos habíamos ido del paraíso, pero realmente nunca nos fuimos. De hecho, siempre estamos en el Padre Celestial porque, y de acuerdo al curso de milagros, pues nosotros somos inocentes, ¿cierto? Partiendo de eso acá en este sueño, ¿cierto? Bajamos a ocupar diferentes cuerpos, ¿cierto? Para poder volver a recordar el sueño. ¿Y cómo lo recordamos? A través de los otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos tenemos un velo del olvido. Y entonces pues cada uno nace en un lugar maravilloso, llámese la India, Asia, África, América Latina, y cada uno de acuerdo a lo que cree y de acuerdo a lo que le enseñaron sus padres, el nivel socioeconómico, la cultura, etcétera, etcétera, pues algunos creemos en Jesús, algunos creen en el Buda, otros en la cantidad de dioses indios y otros en Alá, otros en Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a esa división que nosotros hacemos, lo que no esté de acuerdo a nosotros lo culpamos. Sin embargo, somos lo mismo porque en contenido somos el mismo amor, pero en forma somos otro. Entonces, cuando hablamos de perdón, pertenece al curso, al mundo de las ilusiones.
el curso de milagros dice que hay un mundo de la verdad que no cambia y un mundo de las ilusiones. Y entonces en la verdad siempre el amor es amor, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, la paz es la paz y pues todo el mundo coincide en lo mismo. Sin embargo, en el mundo de las ilusiones elegimos. Entonces, yo he colocado y lo he colocado estos días, de acuerdo a donde estés situado, tienes una percepción, ¿no? Entonces, recordemos que Dios conoce todo el universo, pero nosotros no, nosotros solo vemos una partecita. Entonces, pongo el ejemplo de nuevo de que había un maestro que quería enseñar cómo era la vida a su discípulo. Y entonces el discípulo dice, sí, enséñame maestro, enséñame. Y dice, mira, vamos a escondernos acá y vamos a ver qué sucede. Y tú al final me dices qué es la vida. Entonces, él está ahí y cuando aparece un señor en su caballo, porque quiere darle de beber en ese laguito al caballo y el caballo está tomando agüita y él sale, ¿cierto? Pero se le cae una bolsita de dinero. Y entonces después se le llega un segundo señor y ese segundo señor llega a pie y wow, va a tomar agua, pero resulta que simplemente ve el dinero, lo recoge y dice, gracias a Dios me lo encontré. Luego viene un tercer señor que también quiere darle agua de beber a su caballo y él está dando agua de beber a su caballo cuando el primero se devuelve y le dice, devuélveme el dinero, y él dice, yo no tengo ni idea de qué dinero habla, por lo tanto, sí, devuélveme, tú te lo robaste, tú eres un ladrón, ¿cierto? Tú eres un ladrón, ¿cierto? Él dice, no, de todos modos él lo golpea casi hasta dejarlo medio muerto. Entonces ahí se acaban las escenas y el maestro le pregunta a su discípulo, ¿qué aprendiste de la vida? Y dice, no, que la vida es injusta, que la vida es terrible, que la vida dice, no, no estás aprendiendo nada de la vida. Como el rey del universo lo ve todo, en esta vida la primera persona que llegó fue una persona que hizo un robo, ¿sí? Y esa persona robó al tercero, robó al segundo, ¿cierto? Y ahora la vida está recompensando en el mismo nivel de equilibrio el robo que fueron las moneditas que se encontró. Sí, pero ¿y el tercero? El tercero fue el juez que se puso de acuerdo con el primero. Y entonces, pues la vida le da eso. ¿Qué significa? Y entonces lo voy a poner en los ejemplos reales. Si tú ves, el primer hombre acusó de ladrón al tercer hombre, al tercer hombre, ¿cierto? Y él no lo había robado, pero en otra vida sí. Lo que indica que juntos tenían una energía de robo, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros? Que en la tierra nosotros, cada uno, vemos situaciones y cuando estamos arriba en la parte espiritual, bajamos y escogemos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja y las situaciones más importantes que vamos a vivir. También escogemos nuestras enfermedades, muchas de ellas, y escogemos situaciones. Sin embargo, esto no tiene que ser una ley. Nosotros con nuestro libre albedrío podemos ayudar a cambiar algunas situaciones de estas. ¿Y cómo las cambiamos? Resulta que nosotros, aunque elegimos a nuestro papá y nuestra mamá, ellos son nuestros maestros más fuertes. ¿Por qué? Porque los juzgamos. Tú porque hiciste, tú me pegaste, tú me hiciste, tú culpas, tú dañas, tú eres una mentirosa. Y empezamos así con nuestras madres y con nuestro padre. Tú me dejaste abandonado, tú te fuiste, tú. Y empezamos ese tú. Sin embargo, el otro está aquí para ser nuestro maestro. ¿Y por qué maestro? Porque lo escogimos desde arriba precisamente para sanar una situación. Entonces a veces culpamos y no nos damos cuenta que estamos culpando. Entonces yo quizás le digo a mi papá es una persona, qué sé yo, mentirosa. Y digo, siempre me está diciendo mentiras. ¿Yo a quién le estoy mintiendo? Entonces cuando yo emito el juicio, ¿cierto? Estoy condenándolo a él, pero también estoy condenándome a mí, porque yo lo hago con una energía, ¿cierto? Y entonces cuando yo voy a tratar lo que dice el curso de milagros, de mandar esa culpa afuera, yo tengo que buscar que yo tengo algo de eso en mí. Entonces yo digo, tú eres mentiroso, y cuando yo me veo a quién le estoy mintiendo yo, entonces digo, nunca digo mentiras. Entonces, cuando yo me doy cuenta, estoy mintiendo también, ¿cierto?
estoy mintiéndome a mí porque digo voy a comer sano y no como sano, voy a hacer esto y no hago eso. Entonces lo que nos muestra es que si viéramos inocente a la otra persona desde lo que a mí me sirve, ¿qué significa lo que a mí me sirve? Yo no estoy diciendo que veamos un violador, un asesino, una persona que nos haga fuerte como, ay, no ha pasado nada, porque eso es negar la vida y negar la situación. Yo lo que tengo que mirar, ¿cierto? ¿Qué energía hay dentro de mí que ha llamado esa situación? ¿Por qué? Porque a veces lo seguimos culpando y seguimos alimentando ese dolor y lo seguimos cargando. Entonces, hemos explicado que si yo encuentro quizás una persona que genera un abuso frente a niños en la familia, es importante decirlo, ¿cierto? No para acusar a la persona, sino para esa intención de amor para que no le pase a ningún niño de la casa. Lastimosamente a nosotros nos enseñaron que no debemos hablar de eso porque se nos daña la familia. Y entonces por alguna razón nos quedamos callados y nos sentimos culpables. Si ustedes ven, muchos de los actos que nosotros cometemos es desde el miedo o desde la culpa. Hay algo muy bonito porque recordemos que para muchas tradiciones espirituales el ego es el engañador. El ego es aquel que no nos deja ver la verdad de alguna manera. Y acá el curso de milagros dice algo bonito. El quinto de este ejercicio, que es el 134, dice: desde esta perspectiva, el perdón no es un escape, es simplemente una señal más de que el pecado es imperdonable. Algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, se debe negar o llamar por otro nombre, ya que es una traición a la verdad. La culpa no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena en primer lugar. La suya propia por lo que creen haber hecho y en segundo lugar la de los que los perdonan. Y entonces, ¿qué nos dice esta frase? Frases como esta. Quizás una pareja fue infiel. Y entonces uno dice, sí, la perdono. Sí, la perdono. No, a mí me da lo mismo, me da lo mismo, me da lo mismo. Y resulta que cada vez que vemos a esa persona, vemos traición ahí. Y entonces ya uno no la pelea porque es infiel, sino que uno dice, sí ves, la vez pasada me gritaste, sí ves, tú siempre eres desordenado, sí ves. Y empezamos a disfrazar y entonces empezamos a mirar en el otro algo que nos molesta, porque no hemos sido sinceros con nosotros mismos, porque como nuestro pensamiento, digamos, dice, no, ya perdonaste esa infidelidad, entonces no le vamos por el otro lado. O decimos, no, no me importa, pero por dentro estamos sufriendo o estamos siguiendo culpables. ¿Cómo podemos saber si realmente ya hemos perdonado? Cuando yo no culpo a la otra persona, cuando no la juzgo, ¿cierto? Sobre todo, cuando no digo que ha hecho mal, cuando yo no la quiero confrontar y decir, ya, dígame usted por qué hizo eso. O cuando esa persona me está contando algo, por ejemplo, qué sé yo, me está contando, ay, a mí no me gusta que me echen la culpa porque nunca he culpado. Y tú le dices, ¿cómo que no? Tú me has culpado a mí. Y tú eres una persona muy abusiva y muy mentirosa. Pero en tu fondo dice, no, a mí no me molesta esta persona. Pero siempre estamos en confrontación. A mí no me gusta que esa persona me dé café, porque si me da café ya me saca el mal genio porque me lo sirve feo. Lo que indica que hay algo detrás de eso que nosotros tenemos dentro porque no hemos perdonado. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cierto? Entonces muchas veces creemos que solamente es el juzgamiento, pero la mayoría de las veces es una culpa. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Quizás hemos tenido algunos padres que no han estado con nosotros, ya sea por trabajo, por X o Y razón, y entonces nos hemos sentido abandonados. O quizás, bueno, pongamos el ejemplo del abandono. Entonces yo digo, no, yo nunca me sentí abandonada porque mi papito estaba trabajando, porque mi papito muy lindo, nunca, siempre me esto, pero tú sí lo sentiste abandonado, ¿cierto? Entonces tú ocultas ese dolor, ¿cierto? ¿Y por qué lo ocultas? Porque si tú estás de 3, 5 años y la gente te pregunta dónde está tu papá, por asumir que la otra gente te quiera, tú dices, no, mi papi está trabajando, y aunque te duela, tú ocultas como que ese sentimiento detrás
debajo del tapetico del corazón, digámoslo así. Entonces te vuelven a preguntar y la gente es incisiva precisamente porque la vida nos muestra ese dolor, pero nosotros no lo queremos ver. Entonces yo digo, no, mi papá fue perfecto porque él simplemente se iba a trabajar, aunque en mí haya una energía que yo siento abandonada. Ahora, cuando un niño de 5 años, cuando un niño de 6, de 7, pongámosle cualquier edad, se siente abandonado, ¿qué siente al final? Se siente culpable porque cree que hay algo defectuoso en él. Se siente que hay una culpa inconsciente de que no fue capaz. Y entonces se siente responsable de que lo hayan abandonado. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que perdonar? Afuera mi papá, que quizás me tuvo que mostrar eso y que yo elegí esa situación desde el cielo, o yo que tendría que perdonarme a mí, el pensamiento original, o sea, la causa que generó esa culpa, ¿cierto? Y que yo puse debajo del tapete y lo disfracé de perdón terrenal, pero que dentro de mí hay un dolor inmenso que hace que en muchas situaciones de la vida yo me sienta abandonada, ¿cierto? Que yo no sienta que soy lo suficiente, que no me sienta atendido, ¿cierto? Entonces quizás me encuentro con jefes que no reconocen mi trabajo, quizás me encuentro con amigos que no reconocen lo que yo hago, quizás me encuentro con una pareja que no le significa nada lo que yo hago. Y entonces digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque yo dentro de mi pilita tengo, dentro de mi energía, dentro de lo más profundo, desde mi subconsciente, una información que dice, tú no eres lo suficiente. Entonces, como tú te crees eso, la vida te lo muestra a través de un espejo para que tú lo perdones, pero no en el otro. Para que tú perdones en ese pensamiento a través de la causa. ¿Por qué? Porque es inocente. Tú no lo sabías hacer de la mejor manera. La otra persona tampoco lo sabía hacer de la mejor manera. Por lo tanto, ¿qué hace el ego con esas emociones, con esos dolores que hemos tenido? Entonces, los oculta, los niega o les pone otro nombre. Entonces, el curso nos dice que hagamos un ejercicio, ¿cierto? Entonces, si pudiéramos coger una persona, ¿cierto? Y uno dice, pero es que no, yo no tengo ningún problema con ella, pero mírala y mira cada cosita que hace que no va de acuerdo contigo. Y cuando la cojas así, no te detengas en ningún error. Simplemente ves cuántos juzgamientos hay allá. Y cuando juzgas así ya recuerda que todos son acá y que todos se hacen a través de la culpa. Y cuando tú te vas a ese pequeñito que sintió eso, pues obviamente te das cuenta que muchas veces nuestro consciente manda la culpa afuera, pero nuestro inconsciente la manda adentro. Y después lo hacemos visible a través de una enfermedad, a través de una separación, a través de una quiebra económica, etcétera, etcétera. Entonces acá nos dice que le digamos al Espíritu Santo, quiero percibir el perdón tal y como es. Quiero percibir el perdón tal como es. Me acusaría a mí mismo de eso. No me voy a encadenar a mí mismo de esa manera. Y antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente. Nadie es crucificado solo, mas por otra parte, nadie puede entrar al cielo solo. ¿Qué nos quiere decir? Cuando nosotros mandamos toda la culpa, el juzgamiento afuera, pues nos estamos crucificando a nosotros mismos. Y yo ponía el ejemplo del carcelero. El carcelero está cuidando a un preso y el preso está en la cárcel, pero ¿quién se siente en la cárcel? También el carcelero, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros podemos ver que hay un juego interno en nuestras mentes, ¿cierto? Que a veces nosotros decimos, no, yo con esa persona, perfecto, pero resulta que cada vez que la ves, la juzgas, la criticas por todo lo que hace, estás tratando de buscar sus errores, sus verdades, estás diciendo, no le creo. Pues mira dentro de ti cuál es la energía que esa persona te está, digamos, sacando afuera, ¿cierto? Te está exponiendo. Y yo ponía el ejemplo del juguito de naranja, ¿no? Si tú eres una naranja y te exprimen, pues que debe salir una naranja, ¿cierto? Y pues ese es nuestro corazón. Si nosotros somos amor y nos exprimen, ¿qué debería salir? Amor. Ahora, si tenemos dentro de nuestro corazón rabia, ira, dolor, negación, etcétera, cuando nos pasa algo, ¿qué sacamos en nuestro corazón? Esto. Ahora, ¿eso viene de afuera o es mío? Pues es mío y lo tengo que trabajar. ¿Y cómo lo trabajo? A través de una virtud, ¿cierto? Ahora, no puedo encontrar la virtud. ¿Yo qué tengo que hacer? Espíritu Santo, repara cualquier error de pensamiento desde la causa, porque a veces no encontramos la causa. ¿Por qué? Pues con nuestro cerebro, nuestro ego,
cogió esas causas y las encapsuló para no mostrar debilidad. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.